a todos, bienvenidos a este webinar que lleva por título, el sugerente título de ¿piensas que puedes pagar menos en impuestos? Pues la respuesta no es muy enigmática, es probablemente sí, podemos pagar menos en impuestos, pero siempre que hagamos las cosas bien. Contamos hoy con nuestro compañero Tomás Baqué, que es abogado, jurista y consultor de CEDEC, que nos ayudará a ir trabajando sobre el aspecto de los impuestos y desgranando básicamente todo lo que se refiere tanto a los impuestos como la consecuencia de no atenderlos, como además hacerlo correctamente. Bienvenido, Tomás. Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Buenos días. Pues bueno, Tomás nos ayudará a comprender, como decía antes, pues toda la situación de los impuestos. Iremos desgranando, iremos respondiendo a las preguntas que hemos recibido en nuestro correo electrónico de consultas@cd.es. Preguntas que nos han enviado ustedes cuando han visto y han tenido el conocimiento de este webinar. Y otras preguntas que hemos querido interesante responder porque son las que habitualmente nos hacen nuestros clientes cuando asistimos a una intervención. Seguramente no son todas las preguntas posibles, pero creemos que son las preguntas más interesantes que podemos atender. Les recordamos también que el correo de consultas@cd.es está a su disposición. Cuando ustedes quieran hacer cualquier tipo de consulta, ya sea de tipo fiscal, laboral o operativa o comercial, pueden perfectamente contactar con nosotros en el correo que decía consultas@cd.es, y a partir de aquí pues intentaremos responderles en la máxima brevedad de tiempo posible a sus inquietudes. Bueno, y sin más, pues empezamos el tema y la primera pregunta para Tomás. Tomás, ¿es cierto que todas las empresas tienen un socio que siempre reclama su parte? Bueno, todas las empresas y todas las personas, Hacienda o la agencia tributaria, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, nos acompaña durante nuestra vida, incluso después, vía de impuesto de sucesiones, con lo cual tenemos que ser conscientes de que está ahí y estará siempre. Pues bueno, este socio que reclama siempre su parte, esta ha sido quizás unas evidencias creo que todo el mundo tiene, pero bueno, valía la pena manifestarla como primer paso, en el que efectivamente pues ese socio, digamos, silencioso a veces, ¿vale?, está detrás y quiere su parte. Pero vamos a empezar ya entrando en materia. La primera pregunta para Tomás sería, ¿podemos relacionar qué tipo de impuestos tienen las empresas? Tenemos la imposición directa vía impuesto de sociedades y tenemos la imposición indirecta a través del impuesto sobre el valor añadido, sobre el IVA. Pero no olvidemos que tenemos tributos locales, tenemos IBIs, tenemos impuestos de actividades económicas, tenemos las haciendas locales, que no solo está la Agencia Tributaria Nacional, están los ayuntamientos y las comunidades. Claro. Estamos sometidos a diferentes tipos de impuestos. Desde luego. ¿Vale? Pero también, además de estar sometidos a impuestos, además las empresas gestionan impuestos, ¿vale?, que son tanto el IRPF como la Seguridad Social. Sí, vamos a ver, tenemos un gasto social vía cotizaciones, no son impuestos, pero es un gasto que debe asumir la empresa. La peculiaridad es que para trabajar hay que pagar. Hay que pagar al Estado, a la Seguridad Social, hay que nutrir un sistema de pensiones, etcétera, con lo cual tenemos ese coste ahí, tanto a nivel de trabajador como a nivel de empresa. Y bueno, esto va acompañado con un sistema de retenciones a aplicar sobre las nóminas. Sí, vale. sí. Es decir, que la empresa, además de pagar sus impuestos, hace también de retenedora de impuestos y liquidadora de impuestos. Claro, ahí lo que hace la agencia tributaria es delegar en el empresario la gestión de esos impuestos. O sea, esos impuestos los gestiona, en vez de directamente la administración, los gestiona la empresa y los ingresa. Y los debe ingresar. O sea, ese dinero no pertenece a la empresa. No, pertenece al Estado. El Estado dirá que nos pertenece a todos, pero pertenece al Estado. Pertenece a un entramado de administración pública. Pero que el Estado somos todos, ¿no? ¿Tengo entendido? Eso dicen. Vale. De lo comentado hasta ahora, lo que sí que está claro es que el impuesto por excelencia es el impuesto de sociedades. Nos referimos siempre al ámbito empresarial, por supuesto, ¿no? Impuesto que grava el beneficio obtenido por la empresa en el periodo de 12 meses. Sí. ¿Correcto? Correcto, sí. Impuesto por excelencia, ¿estás de acuerdo? A ver, el impuesto de sociedades es importante y es posiblemente el más importante. No deja de ser la nota de final de curso, que no nos olvidemos que existe una gestión diaria de las relaciones a nivel de clientes, inversiones, proveedores,
que generan y que cuestionan la existencia del IVA, con lo cual impuesto de sociedades va directamente relacionado con una imposición directa que es el IVA. Nuestras operaciones llevan IVA, con lo cual al final el beneficio o pérdida también va entrelazado con el impuesto de valor añadido. Bueno, está claro que los empresarios por definición lo que quieren es tener beneficios. No creo que nadie monte una empresa ni cree una empresa para perder dinero, ¿no? Por lo tanto, lo que está claro es que pagar impuestos es inevitable porque hay un impuesto directamente asociado al beneficio. Por supuesto. ¿Vale? Se trata además de que hay criterios muy concretos en el tema de impuestos sociales a tener en cuenta, ¿no? Y la participación del Estado que decíamos antes que es fundamental para que esto funcione correctamente. Pero también hay otros impuestos, como decíamos antes, que son el IBI, el IAE y el IVA, fundamentalmente, que son también elementos a tener en cuenta. Lo que sí que es cierto, y lo vemos con cierta frecuencia, es que en ocasiones los impuestos o se liquidan mal o directamente no se liquidan, con el consiguiente riesgo que eso conlleva. ¿Qué sucede? Sí, claro, o sea, no olvidemos que nuestras operaciones mensuales o trimestrales, especialmente a nivel de IVA, van entrelazados con resúmenes anuales que son informativos, con lo cual debemos pensar que debemos cuadrar. ¿De dónde viene todo esto? De una correcta contabilización de las operaciones. O sea, al fin y al cabo. Ocurre, nos encontramos con empresas que arrastran situaciones o balances que pueden ser fuente de problemas en el futuro. Claro, a ver, es que debe existir una planificación contable y fiscal, debe conocerse el plan general contable al detalle para poder contabilizar con criterio, porque al fin y al cabo la contabilidad tiene que estar llevada con criterio favorable a la empresa. No estoy hablando en ningún momento, ni debe hablarse de una contabilidad fraudulenta, al contrario, debe interpretarse bien lo que es el plan general contable. De eso hablaremos después, hablaremos sobre todo de la utilidad de llevar una contabilidad en condiciones y la aplicación correcta del plan general contable. Dando por hecho que un empresario no quiere defraudar, entiendo yo, ¿vale? Por supuesto, ¿vale? En la liquidación de qué tipo de impuesto encontramos mayores situaciones de riesgo respecto a sanciones, Tomás. Desde luego en el IVA. El IVA, pensemos una cosa, y estoy ya un poco fuera de guión, pero lo que sí tenemos que tener claro es que si en algún momento nos llama la inspección de tributos, nos pedirá el libro de registro de IVA soportado y IVA repercutido, con lo cual debe cuadrar la contabilidad. El IVA es donde se muestran los desfases en la declaración correcta o no. Algunos empresarios creen que las sanciones pueden llevar a la quiebra de una empresa, pero realmente lo que lleva a la quiebra es una mala gestión. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí, lo que lleva al desastre, al final de un negocio, es la falta de estrategia, no solo financiera, contable, sino ya a nivel legal contractual de las relaciones que mantenemos con nuestro pasivo, nuestro activo, con nuestros clientes y proveedores. Y es más, nuestra política de inversiones. Eso también lleva una fiscalidad, con lo cual la fiscalidad es una consecuencia, la sanción es una consecuencia de una fiscalidad mal llevada, con lo cual estrategia y finanzas son la madre del tema, al fin y al cabo. Lo que tenemos claro es que la buena gestión de una empresa no va solamente, o no se hace directamente para contentar a Hacienda, sino que una buena gestión representa y va dirigida a lo que llamamos elementos externos de la empresa, como puede ser un banco, puede ser un proveedor, puede ser un cliente o incluso el personal. La fotografía que representa un balance implica en muchas ocasiones que nuestra fotografía, nuestra imagen, no corresponde a la realidad y además genere inquietud en posibles inversores o posibles elementos externos, como decía. Es decir, un banco dará un crédito si el balance está reflejando una situación de la empresa correcta, si es equilibrado, si se contabiliza correctamente las partidas o no. Un cliente confiará más en nosotros si realmente damos una imagen de seriedad, de llevar las cosas bien ajustadas, arregladas a criterio, aplicando correctamente el plan general contable. Un proveedor no se fiará de nosotros en cuanto si le podemos pagar o no, si no representamos también esa cuenta, ese balance de una forma clara, precisa y correcta. Y no quiere decir del personal, es decir, que ahí encontramos más dificultades para encontrar personal técnico preparado, porque además también ellos se miran para qué empresa van a trabajar y si esa empresa realmente le da garantías. Evidentemente dirán, bueno, una fotografía de un balance en un momento concreto no representa a la empresa, es cierto, pero claro, a todos nos gusta salir bien las fotografías. No conozco a nadie que no quiera salir bien en una fotografía. Pero además debe ser una consecuencia real. La empresa, el empresario, es como la mujer de César. No solo tiene que parecerlo, sino además serlo.
Y es importante tener en cuenta que esa fotografía marca lo que vamos a ser y lo que va a ser nuestro futuro de empresa. En, en alguna ocasión he oído a empresarios decir que Hacienda nunca irá con una empresa si puede peligrar su continuidad. ¿Te suena esto? A ver, Hacienda, el hecho de que continúe una empresa o no, sí que es verdad que podemos encontrar a un órgano de gestión, un órgano de inspección que sea sensible en el tema, pero al fin y al cabo, Hacienda lo que quiere son sus resultados, quiere que todo sea correcto y evidentemente no nos va a pasar nada. Con lo cual, no tenemos que pensar que es propiamente un factor tóxico en la empresa, sino que estará allí, irá por nosotros si no hacemos bien. Con lo cual, al final, tenemos que hacerlo bien, no hay otra. Es lo aconsejable, ¿no? Es lo aconsejable. Vale. Por cierto, Tomás, el tema de inteligencia artificial en Hacienda, ¿cómo va esto? ¿Se está aplicando ya? ¿No? Vamos a ver, Hacienda desde finales de los años 90 ya se ha creado un staff de técnicos y directivos, por decirlo de alguna manera, ya que estamos en el entorno empresarial, basado en expertos en economía, en fiscalidad, pero basado también en ingenieros expertos en informática y telecomunicaciones, con lo cual el hecho de que ahora esté ya la inteligencia artificial, por supuesto que está y irá a más, pero el control informático ya lo tenemos desde finales de los años 90 a través de desarrollos constantes de la gestión informática. Están ahí. Es decir, que la información que nosotros utilizamos para nuestras declaraciones de impuestos se contrastan, Hacienda las sigue, las revisa y tal. Claro, yo entiendo que al final un empresario, como decía antes, no es un defraudador en potencia, ni muchísimo menos. Lo que sí, las consecuencias de una mala gestión, una mala gestión de impuestos, ¿eh? No hablamos de una mala gestión operativa, ni una mala gestión comercial. Hablamos de la gestión de impuestos como parte de la gestión financiera y como parte de la estrategia de empresa. Puede conllevar a este tipo de sanciones, este tipo de situación. ¿Qué consecuencias puede tener para una empresa no cumplir con sus obligaciones fiscales? Vamos a ver, partimos del punto de vista o de la realidad de que el hecho de que ignorar algo no te elude de responsabilidad. Lo dice el Código Civil. No exime de su cumplimiento, ¿no? La ignorancia de las leyes no eximen de su cumplimiento. A ver, el empresario lo que hace es gestionar su negocio y conoce muy bien su negocio, con lo cual, que además es su valor añadido. Una empresa que triunfa es porque hay un empresario que conoce lo que hace. Ahora bien, el tema planificación financiera, fiscal, legal, etcétera, debe quedar en manos de un equipo o de unos consultores, asesores externos. Nosotros lo hacemos constantemente, que te echen una mano en el tema de decir, cuidado, esto no lo hagas. No cojas y me des un beneficio, una pérdida, manejando un grupo 3 de existencias. O sea, eso lleva al fracaso siempre. Al final te lo piden. Claro. Con lo cual, cuidado con esto, porque además, consecuencias. A ver, no estamos hablando ni vamos a ser dramáticos con el tema de delitos fiscales, etcétera, pero está ahí. O sea, 120.000 euros es un delito fiscal. 600.000, a malas, nadie entra o pocos han entrado, pero podría ser penas de prisión, con lo cual cuidado con lo que vayamos haciendo. No tengamos miedo, por eso, o sea, tenemos que ir tranquilos porque tenemos que tener la tranquilidad de que lo hacemos bien. Bueno, yo creo que más que creer que lo hacemos bien, debemos hacerlo bien. Debemos. ¿Vale? Tenemos la opción de poder hacerlo bien y precisamente lo que nos corresponde es la obligación del empresario de hacerlo bien, por su bien y por el bien de la continuidad de la empresa, sin duda, ¿no? Sí, sí. Como decíamos antes, pues no conocer la ley no exime de su cumplimiento, esto lo sabemos todos y aunque nos queramos intentar que no lo entendía, no lo sabía, a un empresario, un administrador de empresas, las consecuencias que puede tener no cumplir, pues las tiene y existen y por lo tanto hay que seguirlas. Pero también existen mecanismos legales, ¿no?, que permiten reducir al máximo las cuotas a liquidar. Mecanismos legales, repito, no hablamos aquí de fórmulas mágicas, que no, hablamos de mecanismos legales que están escritos y registrados en la propia ley, en cada una de las leyes que permiten ese tipo de cosas. Tomás, ¿existen estrategias o herramientas para optimizar el pago de impuestos y reducir la carga fiscal de una empresa? Sí, por supuesto, es que, a ver, no se trata de pensar en fórmulas mágicas, pero simplemente tenemos, y además yo entiendo que el redactado de las leyes fiscales es muy farragoso y demasiado denso para entenderlo, pero sí que es cierto que
hay herramientas para poder interpretar y saber que tenemos deducciones, tenemos subvenciones, tenemos bonificaciones, tenemos 1001 mecanismos para amortiguar el coste fiscal, tanto a nivel de impuestos sociales, de IVA, incluso de renta. ¿Qué sucede? Pues que, por ejemplo, tenemos el I+D+I. Claro, España es un país que es puntero a nivel de investigación y desarrollo, y resulta que nos encontramos que las empresas no gestionan esta capacidad de minorar su impuesto. ¿Por qué? Porque tiene que haber una planificación contable. Tiene que haber un centro de coste en el cual se especifica y se identifican las actividades y se aplican los beneficios fiscales, incluso a nivel de coste laboral de las personas afectadas a ese departamento. El I+D+I debe potenciarse y debe crecer. Vale, este es un caso, porque, es un caso, porque muchos, evidentemente hay otros elementos que también están recogidos en la ley de impuestos de sociedades que en muchas ocasiones nos aplican. Es decir, cuando nosotros nos pide algún cliente una revisión de su impuesto de sociedades, no digo que sea fácil encontrar cosas que no estén bien, ¿vale? Ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay cosas que no se han tenido en cuenta, o no se ha tenido en cuenta, no se ha hecho una revisión. Es decir, cuando una empresa está generando algún tipo de activo, no sé, participar en la construcción de una nave, participar en la construcción de una maquinaria, participar en la creación de un software, participar en cualquier cosa con su personal propio, eso es inversión. Y en muchos casos esa inversión no está definida como tal, ni está registrada como tal, ni está comunicada como tal. Con lo cual, al final, no tiene deducciones que van directamente a la cuota, a la base imponible y a la cuota del impuesto de sociedades. Sí, es que además, o sea, si cogemos el modelo 200 del impuesto de sociedades, nos vamos a la página 12 donde finaliza el resultado contable, vemos que hay que ajustar ese resultado contable fiscalmente. Tenemos un montón, un listado muy extenso de posibilidades de hacer ajustes. Tenemos las reservas de nivelación, las reservas de capitalización, que al final lo que supone es una minoración de la base imponible. Con lo cual, a veces no nos quedemos o no nos quedemos nunca con el balance contable y vayamos a ajustarlo fiscalmente, porque estamos perdiendo la oportunidad de poder optimizar nuestro pago. Lo que sí que está claro es que el conocimiento y la aplicación de cada una de los impuestos, de la regulación de cada impuesto, permite aprovechar y permite pues tener ciertas exenciones que aplicadas en el impuesto hacen la optimización o incluso la reducción del pago a realizar. Es muy importante pues que este tipo de preguntas, este tipo de revisiones impositivas, pues formen parte del trabajo a realizar por parte de algún profesional, evidentemente. ¿Vale? Lo que sí hemos repetido en muchas intervenciones y repetimos constantemente, por lo menos yo y todos mis compañeros, es la necesidad de una planificación fiscal. Es sorprendente, pero cierto, como la planificación fiscal, que al final nos duele tanto, aunque paguemos €1, la tengamos tan poco en cuenta a la hora de hacer nuestro plan estratégico, nuestro plan financiero, ¿no? Como parte de esa planificación financiera, sin duda hay que tener muy en cuenta la planificación fiscal. Saber que tenemos que pagar, aunque sea solamente devolver o las retenciones que hemos realizado por IRPF, por Seguridad Social, o lo que hemos hecho por, no sé, por el IVA. Es decir, tener en cuenta ese tipo de elementos, ese tipo de carga económica, ese tipo de carga financiera, es fundamental para que la empresa tenga un control de su tesorería suficientemente bueno y evidentemente de su fiscalidad. La fiscalidad no deja de ser también el impuesto como tal un gasto más de la empresa. Sí, es que al final es, tal como bien dices, es un tema de estrategia. Al final la estrategia parte de la valoración financiera de mis balances cara a final de año, cómo será el año próximo, presupuestar en condiciones y saber qué vamos a tener que hacer, sobre todo a partir de mes de septiembre-octubre, qué vamos a hacer de cara a final de año. Estos meses son muy importantes y muy determinantes en cómo será mi fiscalidad a partir de julio del año siguiente. Con lo cual, el bolsillo es el bolsillo. Está claro. Sí. Lo que está claro es que la buchaca es la buchaca, como decimos por aquí, ¿vale? Y está claro que la planificación fiscal es crucial para reducir el impacto fiscal, el pago de impuestos en una empresa. Repetimos, es decir, al final cada ley en sí tiene una serie de elementos, una serie de regulaciones que permiten la aplicación de deducciones que pueden llevar a que evidentemente podamos hacer un impacto menor a nuestra tesorería
y mayor en cuanto a nuestra capacidad de gasto, por lo tanto también reducimos cuotas. Sí, además está el tema de la imputación de ingresos, gastos, de cuándo hacer las operaciones. Antes he comentado el tema de existencia. Hombre, una política de compras correctas, de abastecer mi almacén, determina mucho lo que tendré que soportar de IVA, cuando a lo mejor, si no llevo bien mi almacén, si no tengo en cuenta mi materia prima, mi obra, mi producto en curso, etcétera, pues posiblemente esté pagando más IVA, soportando más de lo que debería. Con lo cual, todo obedece a lo mismo, a una estrategia por parte de los órganos directivos de las empresas. Está claro que hacer las cosas bien puede conseguir postergar el pago de impuestos en algunos casos o incluso minimizar el impacto de los impuestos. Exacto. Cuando digo hacer las cosas bien, repito, no me refiero a que un empresario haga las cosas o una empresa haga las cosas mal. Nos estamos refiriendo básicamente a la importancia que tiene la planificación fiscal dentro de la gestión de la empresa. Es algo que sí que es un elemento que en muchas ocasiones nos produce queja. Oye, llega el impuesto, nunca va bien pagar este impuesto, pero al final es una cuestión que sabemos que va a llegar. Por lo tanto, se trata de planificar, teniendo en cuenta dentro de nuestro presupuesto no solo comercial, sino de tesorería o incluso de beneficios, tener en cuenta que eso va a suceder y tenerlo en cuenta dentro de esa planificación estratégica de la empresa. ¿Vale? Por otro lado, nos encontramos con otras casuísticas que también ocurren en la empresa, en el ámbito empresarial y familiar. Recuerden que el 90 y pico % de nuestras empresas son familiares. Y nos encontramos que hay muchas empresas que en el relevo generacional, en pleno proceso de relevo, el traspaso de participaciones y de activos de padres a hijos tienen una necesidad de conocer qué tipo de impositivos se pueden o qué impuestos pueden gravar esta situación. ¿Qué nos cuentas de esto, Tomás? Bueno, el ordenamiento jurídico y las políticas, sean de derechas, de izquierdas, si existen, o sea, al final no existen. O sea, el dinero es el dinero. Pero sí que es cierto es que lo que se pretende, y debe ser así, es que las empresas o los grupos familiares empresarios persistan en el tiempo. Hay que darles mayor esperanza de vida, con lo cual sí que existen, especialmente como son impuestos delegados en las comunidades autónomas, mecanismos para hacer un traspaso de participaciones o de accionariado de padres a hijos que permitan seguir la empresa con un coste más que bonificado. Por ejemplo, nos encontramos bonificaciones del 99%, del 100%, del 95%, según qué autonomía, del tema de donación de participaciones, siempre y cuando se cumplan unas condiciones de que se continúa con el negocio. ¿Vale? Entonces ahí hay fórmulas y merece la pena valorarlas porque hay que seguir con las empresas. Bien. Otra casuística impositiva es de aquellas empresas que están constituidas como grupo o quieren constituirse, que creen que pueden tener algún tipo de beneficio fiscal o de protección patrimonial agrupándose de esta manera o constituyéndose de esta manera. El ordenar y el dirigir un grupo empresarial por motivos fiscales conlleva el fracaso. Lo que debe hacerse es por motivos de protección de patrimonio empresarial y por identificación y separación de riesgos entre las actividades que hace. No podemos permitir que una actividad que pueda ir mal, que esté en riesgo, afecte al patrimonio, que al fin y al cabo es el ahorro que ha tenido el empresario y el esfuerzo que ha mantenido. Es motivo económico válido por la Ley de Impuestos Sociedades y leyes adyacentes el hecho de que separemos el patrimonio empresarial, la nave famosa, de lo que sería el riesgo de una actividad, pues no sé, comercial, productiva, etcétera. Bueno, en algunos casos incluso algún activo de uso personal. Por supuesto. O sea, están incluidos dentro de la empresa, pero no forman parte de la No forman parte. Eso puede ser incluso un riesgo añadido. Bueno, puede ser un riesgo añadido, lo que pasa puede interesar tenerlo. La casuística es amplísima, muy diversa, pero a lo mejor conviene tener algún activo que, aunque no esté afecto a actividad empresarial, que esté en el activo más que nada por dar valor cara a financiación, cara a bancos. Bueno, habría que verlo. Habría que ver en cada caso. Habría que ver cada caso. Aconsejable, muy aconsejable, no creo que sea. No lo es, porque está el impuesto sobre el patrimonio y cuidado con esto. Vale, pero bueno, otro impuesto más. Hay que verlo. Vale, bueno, recordemos ahora la pregunta que nos hacíamos al principio del webinar, que decía que piensas que puedes pagar menos en impuestos, y nuestra respuesta inmediata fue que probablemente sí podemos pagar menos en impuestos. Pero claro, las cosas hay que hacerlas bien. Está claro que el tema impositivo, que el tema de planificación fiscal, en el tema de impuestos no se puede improvisar. No existen fórmulas mágicas. Existe hacer las cosas correctamente, aplicando la ley.
Si aplicamos la ley de forma rigurosa, en ocasiones encontraremos oportunidades de que ese impacto del impuesto sea inferior al que habitualmente tenemos que pagar. Con esto no estamos diciendo que los contables o los asesores no apliquen correctamente. Estamos diciendo que en muchos casos hay desconocimiento de la ley. Y estamos diciendo que en muchos casos conviene tener esa oportunidad o darse esa oportunidad de que alguien experto, una consultoría, una asesoría especializada, revise nuestras cuentas, revise nuestra forma de liquidar impuestos para conseguir algún tipo de... o bien para confirmar que estamos haciendo las cosas bien, que puede ser una posibilidad, o bien para decir que no hacemos bien para poder aplicarlo. Y otra cosa más importante, y creo que debe formar parte ya de cualquier empresa, es la planificación fiscal, como algo que tiene que integrarse dentro de la planificación financiera de la empresa, dentro del plan estratégico que cada año cualquier empresa debería hacer. No considerar la planificación fiscal como algo importante conlleva a sorpresas, y las sorpresas, sobre todo las que son de dinero, no son muy bien recibidas, más bien al contrario, porque pensamos que hemos hecho algo mal, porque pensamos que no contábamos con esto, por lo que sea. Conviene tener muy claro los impuestos, conviene tener muy claro cuándo y cómo hay que pagarlos, y si es posible incluso calcular anticipadamente las cantidades. Pensar que cada gasto que estamos haciendo en la empresa tiene una repercusión en nuestro beneficio, en nuestra gestión empresarial, en nuestra situación impositiva. Por lo tanto, cada gasto debe ser considerado como un elemento que posiblemente es deducible, que puede estar exento, y pensar de esa manera nos ayuda también a que cada partida se clasifique de la forma correcta. Si ustedes lo desean, pues nosotros estamos encantados de ayudarles. Les recordamos que tenemos nuestro correo electrónico, consultas@cdep.es, en el que pueden haceros cualquier tipo de consulta relativa a este tema o cualquier tema de su gestión empresarial. ¿Vale? Bien, Tomás, ¿te gustaría decir alguna cosa? Bueno, simplemente, a ver, todo empresario conoce y sufre, tal como hemos dicho antes, los impuestos. No vayamos aquí a explicar lo que es impuestos de sociedades, el IVA, porque todos lo sabemos, porque nos toca pagarlo. Pero sí que está claro es que, y yo recalco mucho el tema de la incidencia del Plan General Contable en la planificación financiera. Nos encontramos muy buenos contables, y evidentemente yo estoy contento porque el nivel que vemos es bastante bueno, pero nos olvidamos muchas veces que el hecho de no tener en cuenta una norma de registro de evaluación... Un contable es un fiscalista. No, exacto. No tener en cuenta una norma de registro y evaluación que te determina en qué momento hay que reconocer un ingreso o un gasto, pues conlleva diferencias en el resultado posiblemente en contra. Con lo cual, yo creo que no es un tema de contables, ni incluso de gestores, es un tema del staff directivo de la empresa que sepa asumir que necesita rodearse de un entorno que le permita soportar y asumir una estrategia. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias, Tomás, por tu participación, Gracias a todos. por tu asistencia. Le queremos recordar que se dé cuenta con un departamento que llamamos Tax and Legal, en el que podemos ayudarles a cualquier tema relativo a su situación fiscal, situación patrimonial, su situación contable, laboral, lo que ustedes consideren oportuno, y que las preguntas pueden hacer a través de nuestro correo electrónico de consultas@cdep.es. Bien, hasta aquí este webinar. Ha sido corto, el tema era, creo que muy importante. Recordamos la pregunta inicial: ¿piensas que puedes pagar menos en impuestos? Pues la respuesta es probablemente sí. Insisto sobre ello, siempre y cuando hagamos las cosas bien, apliquemos correctamente la legislación, ¿vale? y planificamos de forma correcta. Pues nada, dar las gracias a nuestros colaboradores, a Eva Rivas, a Ignasi y a Gerard, que son la parte técnica de la empresa, que nos dan siempre una gran ayuda a Tomás, por supuesto, y estamos a su disposición, ¿vale? Ya saben, en consultas@cdep.es. Gracias y buenos días a todos. Gracias.